Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes, todos y todas ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí con el único propósito de aprender a cómo recuperarnos mejor. Estamos hablando de autoconcepto, que es el carácter de la autoestima. El autoconcepto es el carácter de la autoestima. La autoestima puede bajar y subir, pero el autoconcepto siempre se mantiene. Bueno, y aquí vamos a hablar de la autoestima. En el tema, vamos a hablar de la autoestima. Vamos a ver algunas cosas que se pueden hacer para mejorar la autoestima de los hijos, pero también esto nos va a ayudar a nosotros para entender cómo mejorar nuestra autoestima, ya que en algún momento fuimos niños. Pero hoy que somos adultos, también necesitamos entender lo que no tuvimos de niñez o que lo tuvimos y no supimos actuar conforme a esa realidad. Vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy, la chequera de la fe. Y para esto está la compañera Lu, quien nos va a leer la chequera de la fe, pero también nos va a coordinar el tema el día de hoy. Bienvenida, Lu. Bienvenida. Adelante. Buenos días. Reflexión del 7 de agosto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7. Sí, el Señor estará con nosotros en nuestra guerra santa, pero Él exige de nosotros que sigamos estrictamente sus reglas. Nuestras victorias dependerán en mucho de nuestra obediencia a Él de todo nuestro corazón, poniendo nuestro esfuerzo y nuestro valor en las acciones de nuestra fe. Si nos entregamos con un corazón a medias, no hemos de esperar algo más que una bendición a medias. Debemos obedecer al Señor con solicitud y atención para cuidar de hacer. Es la frase utilizada y está llena de significado. Esto se refiere a cada una de las partes de la voluntad divina. Debemos obedecer conforme a toda la ley. No podemos seleccionar con esmero lo que queramos, sino que hemos de tomar los mandamientos del Señor conforme los recibamos, todos y cada uno de ellos. En todo esto hemos de proceder con exactitud y constancia. El nuestro debe ser un curso recto, que no se tuerza ni a la derecha ni a la izquierda. No debemos errar siendo más rígidos que la ley, ni volvernos por ligereza en un camino más libre y fácil. Con una obediencia de este tipo, vendrá la prosperidad espiritual. Oh Señor, ayúdanos a ver si acaso no fuera así. No probaremos tu promesa en vano. Y ahí finaliza. Bueno, gracias, Lu. Josué nos dice, y este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche. Y por la mañana cuando te levantes y cuando vayas por el camino. Y pondrás en los dinteles de tu casa los recordatorios sobre este libro de la ley. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente, que no tengas miedo, que no desmayes, y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Sin duda, este mandamiento que le hace a Josué
podemos aplicarlo a nuestras vidas. El comprender qué es lo que yo tengo que hacer en referencia a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de mí que haga? Él dice, estudia la ley y compártela a tus hijos, fuera de tu casa, cuando vayas en el camino. Solamente te mando que te esfuerces, que seas valiente. Yo voy a estar contigo. Entonces Dios está pidiendo un requisito. Quiere que estudie. Como dijo el apóstol Pablo, dijo, estúdialo todo y retén lo bueno. Estúdialo todo. Y cuando estaba hablando en referencia del todo, no está hablando exclusivamente de la escritura, sino de todo. ¿Cómo podemos entenderlo? Porque en el contexto de Pablo, cuando llega a Corintios y ve a todas las figuras que estaban ahí, primero estudia el medio y luego encontró una figura que decía al Dios no conocido. Y ese fue el motivo que lo hizo hablar con el encargado del aerópago para explicarles a las personas que asistían ahí al Dios no conocido. Vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen. Empieza diciendo Pablo. Pablo conocía la cultura. Dice a los Gálatas, como bien tenía razón uno de sus poetas, que dice que los Gálatas son flojos y glotones. ¿Cómo hubiera sabido Pablo que un poeta hablaba de eso? Pues porque leía la cultura a donde iba. Aprendía de lo que ellos admiraban, de lo que ellos querían, de lo que ellos gustaban, de las ideas de ellos. Estúdialo todo y retén lo bueno. Y es justamente lo que hacemos aquí, en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción. Entregar el corazón completo a Dios es imposible. No se puede entregar un corazón completo. Dios quiere que sea completa nuestra voluntad. Pero un corazón completo no lo podemos entregar. ¿Por qué? Porque como bien sabe Dios, Él limpia nuestro corazón de nuestros errores, pero también corrige nuestros errores con su palabra. Es decir, Él dice lo que yo tengo que hacer para corregir mi vida, para entrar en el camino y permanecer en el camino y no apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Desarrollar la fidelidad y la fe en Dios es un esfuerzo diario que uno tiene que hacer. No puedo tomar a pie juntillas el hecho de que tengo que darle mi corazón completo a Dios. No, mi intención es dárselo. Todo es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. Me has dado el corazón y es tuyo. Mi corazón es tuyo. Pero en mi corazón, como en mi mente, hay un conflicto. Y lo explica Jeremías 17, 8 y 9, donde habla perverso y desesperado es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios responde, yo lo conozco.
y estudio la mente y el corazón del hombre. O sea que estudia el conflicto que nosotros tenemos. Y dice, y yo doy un pago por sus hechos. O sea, si me equivoco y si acierto. Pero hay una diferencia cuando nosotros llegamos a pertenecer al pueblo de Dios. ¿Por qué? Es una diferencia porque tenemos un amparo, un permiso para no quebrantar la ley de Dios, pero si la rompemos, si la quebrantamos, no se nos toma en cuenta en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos siendo entrenados para no quebrantar la ley de Dios. Ahí estriba la diferencia. Hay dos tipos de pecadores. El pecador no arrepentido, que no conoce la voluntad de Dios ni a Dios, y el pecador arrepentido que se ha convertido en hijo de Dios. Por eso ambos son importantes para Dios, porque todos fuimos en algún momento pecadores no arrepentidos. Pero conforme escuchamos la palabra, llegó la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para poder tener certeza de lo que yo espero, necesito conocer, saber, entender qué piensa Dios, qué quiere Dios y qué me promete Dios. Y cómo voy a hacerlo, cuál es su voluntad. Y también necesito del poder de Dios para aplicar su voluntad, porque sin su poder no podemos practicar su voluntad. Necesitamos de su espíritu, de su fuerza. Por eso les dijo a los apóstoles, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, tendrán poder y me serán testigos en todas partes, en cualquier parte del mundo. Así que no nos preocupemos exageradamente por ser perfectos con Dios, pero sí preocupémonos cada día por hacer, por conocer y buscar el poder para hacer la voluntad de Dios, tal como lo explica el encabezado del 11º paso. Y ese es nuestro tema de cada día. Gracias, Señor Dios, por recordarnos a través de esta reflexión la importancia que hay de entregarte el corazón día a día a través de nuestra fidelidad, de los recordatorios que tú haces a nuestras mentes, porque hemos saturado de tu pensamiento nuestras mentes y queremos también establecerlos en el corazón. Serte fiel, Señor, tener sabiduría y lograr la corona de justicia. A ti sea la gloria, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de hoy. Ánimo, Lu. Sí, bueno, el tema de hoy es la educación emocional, el autoconcepto, la autoestima y su importancia en la infancia. Y estamos en el artículo número 6. Y vamos a ir desglosando cada uno de los incisos. Y el primero es, el número 1 dice así, demostrando amor incondicional. Bueno, dice 6 pautas para mejorar la autoestima en, no, 10 pautas para mejorar la autoestima en nuestros hijos. Inciso 1. Demostrando amor incondicional, los hijos han de ser queridos por ellos mismos. Ahí está el inciso 1. Demostrando el amor incondicional, los hijos han de ser queridos por ellos mismos. O sea, en otras palabras, demostrando un amor incondicional, los hijos deben aprender a desarrollar el amor. A ver,
¿Cómo es un amor incondicional? ¿En qué sentido puede ser un amor incondicional? ¿Existe realmente un amor incondicional? ¿Podremos lograr hacer un amor incondicional hacia alguna persona? Cuando vemos los extremos de una codependencia, vemos un amor incondicional en la búsqueda egoísta del deseo de ser amado. Pero tiene condiciones. El amor de Dios es incondicional. Cuando Dios dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo que hagan, ¿es una condición? Cuando Dios dice, um, arrepiéntanse y bautícense, ¿hay condición? ¿El arrepentimiento es una condición? Cuando dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Es una condición negarse a uno mismo? ¿O por qué en Dios no hay condición y en el hombre sí? ¿Por qué en el amor de Dios sí es incondicional, pero el amor del hombre no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque el arrepentimiento es un regalo de Dios, es una condición, pero Dios te provee del poder para que llegues a arrepentirte. Es una condición. Dios dice, niégate a ti mismo, toma tu responsabilidad conmigo y sígueme. Entonces, está hablando de dos actos. Niégate a ti mismo. En otras palabras, tus pensamientos. No te guíes por tus pensamientos, sino guíate por los pensamientos que yo te propongo. Eso es negarse a sí mismo. Regularmente decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Es una negación a sí mismo, pero no la cumplen o no se cumple. ¿Por qué? Porque se desconoce el propósito de Dios, se desconoce la voluntad de Dios. En la reflexión nos hablaba de los 10 mandamientos, pero hay personas que creen que ellos guardan los 10 mandamientos, pero verdaderamente se aplicarán a los 10 mandamientos. Habrá quien esté más cerca de aplicar esos 10 mandamientos, pero la mayoría no. Ahora bien, sin salirnos del asunto, cuando dice que nosotros debemos cuidar de practicar 10 mandamientos, que es una condición, Dios nos provee del conocimiento y del poder para aplicar ese mandamiento. Por eso el amor de Dios es condicional. ¿Por qué? Porque nos provee todo para que lo logremos, todo para que lleguemos a ser vencedores, todos para que logremos la meta de ser perfectos, todo. Así es que nada proviene de mí, la vida me la dio Dios, el alimento me lo da Dios y todo lo que me provee, Dios es mi proveedor. Por eso su amor es incondicional.
porque todas las condiciones que Él pone las puedo, las puedo cumplir, porque Él mismo me otorga la instrucción, la enseñanza y me da el poder para hacerlo. Por eso el amor de Dios es incondicional. Pero cuando hablamos de un amor incondicional, de dar amor incondicional a los hijos para que ellos se amen a sí mismos, ¿en qué forma? ¿Incondicional en qué forma? ¿O en qué punto? Si ellos nacen con una tendencia de rebelión, con una tendencia a ser egoístas porque sus instintos están dominando sus vidas desde pequeños. Los padres necesitan enseñar a desarrollar disciplina y perseverancia en amonestación y amor a su hijo, a su hija, para que aprenda a desarrollar la responsabilidad. Por lo tanto, siempre va a haber una condición en el amor. Si yo quiero que mi hijo se ame a sí mismo, necesito enseñarle a amarse a sí mismo. ¿Cómo? Amando al prójimo, amando a Dios y amando al prójimo. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo puedo enseñarle el amor a Dios a mi hijo si yo no lo conozco, si yo no conozco a Dios? O si yo no practico el pensamiento de Dios, porque no lo conozco. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el hijo o la hija? Pues estoy haciendo lo que los demás hacen. Creemos que enviarlos a la escuela y todo eso, pues ya vamos bien con eso. Y nos olvidamos de su espíritu. Nos olvidamos de darle herramientas para las relaciones humanas y divinas. Así que un amor, enseñarle o darles un amor incondicional, sería como instruirlos en el camino de Dios, porque Dios les va a proveer ese amor incondicional. Y entiendo que el psicólogo, la psicóloga que escribió esta parte, no tomó en cuenta a Dios. Porque en la nueva psicología, donde no se le amonesta al niño, donde supuestamente hay que hacer convenios y todo eso, los niños se empoderan sobre los padres. La lucha contra el Estado en cuanto a los valores de los derechos humanos y que los hijos aprenden una herramienta de ese tipo y en vez de entender su deber, empiezan a, ellos empiezan a discutir su derecho, pero no comprenden sus deberes, porque hablan de su derecho, pero no de su deber dentro del ámbito familiar. Es que como soy niño yo no debo de trabajar. Claro que sí. Dentro de la familia tienes que aprender a hacer quehaceres, independientemente de tu tarea. Enseñarles a los hijos a desarrollar un amor incondicional hacia Dios y recibir un amor incondicional de parte de Dios. Enseñarle a los hijos que Dios no nos obliga a nada, pero que Él nos está invitando a que conozcamos sus pensamientos para que tengamos una vida mejor.
Y para eso nos dice prueba mi pensamiento. El pensamiento es como un melón fresco, bonito, rosado, lindo el meloncito ese. Esta es la voluntad de Dios, que te comas este melón. Claro que lo agarras, lo partes, te lo pones, ¿verdad? Picadito, o así que se lo come la cáscara como quiera, y lo disfruta. Y va a decir, qué buena es la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Cuando nosotros entendemos que Dios no está exigiéndonos nada, que Dios no me está obligando absolutamente a nada, así como lo hemos aprendido en los 12 pasos de recuperación, no estamos obligados a nada. Podemos hacer lo que nos dé la gana, pero no todo es conveniente. Ya conocimos cómo desarrollamos nuestra voluntad y nos dimos cuenta que somos un fracaso para vivir en familia y con otras personas. Porque ejercemos un egoísmo, pero que no es innato, lo aprendimos. Lo aprendimos a través del instinto natural. Y cuando aprendimos acerca del instinto, las emociones, los sentimientos, los resentimientos, cuando aprendimos de eso o intentamos gestionar nuestras emociones, o sea, dominarlas, para tener gestos amorosos, para vivir en el amor de Dios, no nos habíamos dado cuenta que traíamos una carga de ignorancia y que habíamos practicado el egoísmo porque no sabíamos razonar de acuerdo a la voluntad de Dios. No más por eso, pero que no habíamos nacido egoístas, sino que nos volvimos egoístas porque el instinto natural tomó el control de nuestras vidas. Y ahora teníamos que conquistar al instinto natural para controlarlo y tener una vida gobernable. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el carácter de los hijos? A los pequeños hay que enseñarles a amar, a compartir sus juguetes con otras personitas y que las otras personitas también compartan con ellos. Y los tenemos que enseñar a no ser celosos. Pero los padres, en vez de instruirlos a no ser celosos, exagerados, ellos provocan los celos de los hijos. Debemos enseñarlos para que no se irriten, para que aprendan a controlar su enojo y aprendan a dominar ese aspecto en su vida. Pero si tú eres incontrolable, ingobernable, iracundo, pues ¿cómo vas a enseñarle? Por eso tiene que comenzar con el ejemplo. Porque si no vamos a caer en la misma basura de toda la vida. Anda, ve a la iglesia. Ve a la iglesia y obedécele ahí al ministro religioso. Pero tú no vas a la iglesia. Hoy el niño aprendió que él no debería de mentir, pero luego te escuchó hablar diciéndole al, a la persona que te vino a cobrar, diciéndole que no tenías dinero,
que no te habían pagado porque estás pensando en destinar ese dinero para otra cosa y no para pagar la deuda. Y el niño se da cuenta, mamá, pero si aquí hay, ¿no? Entonces, enseñas a no mentir y mientes, enseñas a no robar y robas, enseñas a no hablar de los mal de los demás y hablas mal de los demás. Si no hay ejemplo, la educación no es contundente. Maestros que son inmorales hablan de la moral, pero ellos son inmorales. Y los muchachos, los niños que andan corriendo por allá y para acá, se acercan un poco donde están y escuchan las conversaciones inmorales de los maestros. Están llenos de problemas y preocupaciones y ocupados en su propia existencia y no en la educación de los niños. Por eso es importante para instruirles en el entendimiento de qué es el amor incondicional, cuando es un amor sin condiciones. Yo te puedo hacer un regalo incondicional. Y el regalo incondicional significa que tú no tienes que regresármelo, ni siquiera agradecérmelo, ni siquiera aceptármelo. Ese es un regalo incondicional. Puedes hacer con él lo que tú quieras, pero yo te lo estoy regalando de corazón. Pero cuando ponemos condiciones, es que yo te hice un favor, hazme el favor a mí, ahora te toca a mí, una por otros. Entonces ya estoy exigiendo y poniendo condiciones a la otra persona. Si hice un favor no lleva cobro. Simplemente te apoyé cuando pude y punto, ya. Pero no tienes que devolverme el favor, por más necesitado que yo esté. Pero si en tu corazón está ayudarme, me ayudarás, sin condiciones. Te voy a dar esto, pero quiero que hagas esto. ¿Qué es eso? Dominio. Ese es un salario. Tú quieres que yo haga de determinadas cosas para que tú domines, para que tú domines en mi vida, para que tú gobiernes en mi vida. Eso es condicional. Eso no es un amor incondicional. Yo confío que tú tienes sano juicio. Y aquí está esto, para esto, eso, luego, punto. ¿Es un regalo condicional o incondicional? Si es condicional, es un salario o es un préstamo, porque es condicional. Pero si es un regalo, no es condicional. Esa es la diferencia entre el amor y el egoísmo. Los regalos incondicionales es lo que nosotros damos y no esperamos que regrese nada a nadie. Ese es nuestro amor incondicional en ese aspecto. Pero regularmente tenemos amores condicionales. El ser humano vive bajo amores condicionados. ¿O no es así? Si te portas bien, el domingo que viene te voy a llevar a pasear, te voy a llevar al cine, y te voy a dar para que gastes. ¿Qué le estás diciendo? Estás haciendo un convenio donde él tiene que trabajar y tú, patrón, le vas a pagar. Es un convenio. Pero si dices,
Si haces un convenio de trabajo con el niño para impulsarlo, está bien. Vamos a ir de paseo. Eso no va en la cuenta esa, ¿no? Vamos a ir de paseo. Pero si tú cumples tus deberes, yo te voy a premiar con un pequeño salario para que tú gastes. Pero sí vamos a ir de paseo, el paseo no va en condicionado. Aunque tú no hagas tus deberes, vas a ir con nosotros al paseo, pero no va a haber dinero. Entonces, es importante comprender que una cosa es animar a la persona para que haga determinada cosa y otra cosa es hacer un convenio salarial para eso, ¿no? Una cuota por tu servicio. Bueno, entonces concluimos en esta parte, aquí, amor incondicional, para que el amor se ame en forma incondicional. Te portaste mal, te voy a golpear. No, no se trata de golpes ni de regaños, se trata de diálogo. Te portaste mal, ven para acá. A ver, explícame, ¿qué pasó? Pero no quiero mentiras, quiero que me hables con la verdad, porque si yo te pesco en una mentira, vamos a ver qué disciplina te vamos a poner para que no vuelvas a hacerlo. Entonces, ¿qué le estamos instruyendo al niño ahí? Estamos instruyendo en una conversación, pero algunas veces será necesario, ¿verdad? No encerrarlos en un cuarto, ¿no? Pero será necesario ponerle limitaciones dentro de las cosas que él desea, que él quiere, como si gusta de comer helado, como si gusta de jugar ciertas cosas o de usar ciertos juegos electrónicos y decir, no, no lo vas a usar. Y no lo vas a usar porque has desobedecido. Y la obediencia que te apliqué es para tu propio bien, porque te amo. Ahí hay condiciones, claro que hay condiciones, porque somos rebeldes por naturaleza y necesitamos quien nos enseñe a ser gobernables. Bueno, hasta aquí el punto. Vamos al siguiente, la siguiente sugerencia que está ahí. Adelante, Sí, Lu. sí. Inciso 2. Mostrándoles sus características y cualidades positivas. Claro. Características, cualidades positivas, características. Qué linda te ves. Eres preciosa, bebé. Esas son características, ¿verdad? Eres muy inteligente tú. Yo creo que me vas a ganar. Características, mostrándole sus características. Ahora, mostrando sus características, pero también hay que ayudarlos a desarrollar actividades que hermoseen al niño. Actividades donde ellos puedan crear habilidades específicas para que logren entrar a un mundo competitivo y no se sienta retraído por otros, sino que tenga un
una estima firme. Y si hay debilidad en esa estima, pueda tener la confianza de ir a la mamá o al papá para que lo ayuden a afirmarse y a comprender el medio que es hostil, porque los niños son crueles entre ellos y hostiles. Cada padre y cada madre tiene su propio libro. Algunos ni libro tienen de educación. Y cuando culturalmente el niño empieza a desenvolverse con otros niños, los demás niños no tienen la misma cultura de él. Por eso es importante ayudarles a los niños a comprender por qué un niño es peleonero, por qué una niña es grosera y cómo me debo de comportarme ante esos malos hábitos. Si tú me estás enseñando buenos hábitos, pero también llegan y me jalan el cabello, o me empujan, o me dicen cosas que me duelen. Necesitamos ayudarlos a desarrollar carácter a los niños. Por eso algunos niños prefieren estar en su casa, en un lugar seguro, que ir a la escuela, porque se enfrentan a un mundo que no comprenden y donde hay niños que son mal educados, niños que ofenden a sus maestras y a sus maestros cuando tienen 4 o 5 años, porque han sido malcriados. En este mundo de grandes diferencias necesitamos trabajar con la estima de los hijos. Como no trabajaron con nosotros, sufrimos muchas cosas. Como nunca dialogaron para entender qué es lo que estaba pasando, no nos hablaron de las emociones, de los sentimientos, del instinto que estaba dentro de nosotros, no nos explicaron nada, nomás nos echaron al ruedo. Y, y en el ruedo, pues el torero nos hace enojar y luego vamos contra él y luego nos llega otro y nos pone banderillas y nos enojamos más. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a no reaccionar. Ayudar a los niños a desarrollar sus cualidades y a sus habilidades también. Es importante una serie de juegos que pueden estar en videos hoy en día, juegos didácticos, juegos muy buenos, ¿verdad? Pero si les permitimos violencia y que lo que tú quieras, hijo, y que el héroe fulano, que esto y que lo otro, pues lo único que piensan es en violencia y no desarrollan las habilidades de correr, de un deporte, de dialogar con otros, ¿no? Están reforzando, están reforzando su egotismo, su egoísmo, y no están desarrollando amor. Por eso los padres después tienen graves problemas con sus hijos, porque le han enseñado a vivir de ellos y no a ser responsable en sus vidas. Y tienen problemas ya de adultos. Por eso se tiene que comenzar desde el principio. Como decía uno de los maestros cuando me preguntaba, ¿cómo puedes brincar en Mississippi? No, brincarlo.
ni con garrocha voy a brincar el Mississippi, o al menos que tenga una liga resorte que me envíe hasta el otro lado. No, puedes brincarlo, pero te va a costar más trabajo. ¿Por qué? ¿Dónde puedes brincarlo? Donde nace el río. Allá donde nace el río es una montaña donde nace el río. Y puedes pasarlo por ahí, lo cruzas, tú vas a cruzar para la otra frontera sin mojar y lo cruzas. Cuando nosotros vamos a la raíz de las cosas, de nuestras cosas, y podemos entender del por qué nosotros tenemos una baja estima personal y cómo nosotros podemos desarrollar habilidades para amar, cómo nosotros podemos construir en nosotros una estima fuerte y que logremos tener un concepto claro de nosotros mismos. Si vamos entendiendo estas sugerencias que nos está haciendo esta persona aquí, podemos nosotros tomar como base, ya tengo la meta, pero ¿cómo lo voy a lograr? Nos falta la estrategia para lograr resultados, porque si no hacemos una estrategia para poder transformar nuestro mundo interior, pues vamos a seguir viviendo, siendo jalados por el instinto y no vamos a dominar nosotros, sino que el instinto nos va a arrastrar para donde él quiere, para la derecha, para la izquierda, para donde él quiera. Y nuestra vida es completamente ingobernable. ¿Por qué? Porque estamos dejándonos llevar por el instinto natural y no sabemos cómo gobernar al instinto natural. Pero cuando comprendemos que el egoísmo se forma a través de obedecer al instinto y no gestionar la emoción, y no gestionar una emoción, sino obedecemos al instinto, pero cuando gestionamos la emoción de manera adecuada, hacemos actos de amor. O sea, creamos el amor, amamos. Por eso Jesús dijo, vayan en contra de ustedes, niéguense a sí mismos, porque él entendía que el instinto los estaba jalando. Los pensamientos instintivos lo estaban jalando. Y que deberían dejar esos pensamientos para abrazar unos pensamientos que corrigieran el rumbo de nuestras vidas. ¿Y cuáles iban a ser esos pensamientos? Lo que nos dice allá en las bienaventuranzas, tener misericordia, obedecer el mandamiento, ser humildes en espíritu. Lo que dicen las bienaventuranzas son los valores que necesitamos desarrollar en nosotros para hacer luz del mundo, para hacer sal del mundo, para no conmiserarnos, para no conmiserarnos en las tribulaciones, para vivir dentro de una esperanza más allá de esta realidad. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. En otras palabras, los pensamientos de Dios son excelentes.
excelentes para poder comprobar la buena voluntad de Dios, o sea, el resultado de lo que Dios quiere, necesitamos obedecer. Cuando obedecemos, obtenemos buenos resultados. Y esos resultados de paz, de seguridad, de satisfacción de vida, es eso, a pesar de la injusticia y a pesar de las tribulaciones que pudiera haber, ese espíritu es el que Dios quiere crear en nosotros. Que eliminemos al miedo, no, el miedo siempre va a estar ahí. Que aprendamos a gobernar el miedo, que aprendamos a dominar la ansiedad, que aprendamos a comprender el dolor y que no nos dejemos llevar por las sugerencias negativas del temperamento. Tenemos que gobernar el temperamento. En unas palabras, estas energías que les menciono pues son el instinto natural. Tenemos que aprender a gobernarlos y para gobernarlos hay que conocerlos. Bien, bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí con estas dos sugerencias que están ahí, ¿verdad? Y vamos a pasar al punto donde ustedes comparten con nosotros. Por aquí está la compañera Lu, pero antes de que llegue por aquí la compañera Lu, vamos a cerrar la grabación.